más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento y recibir de su palabra. Acompáñenos. Cordial saludo nuevamente para toda la comunidad de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira, todas aquellas personas también que escuchan con agrado las Sagradas Escrituras. En esta ocasión la breve reflexión que tenemos, pero muy significativa, está articulada con lo que hemos venido hablando durante estos días. En primera instancia, hemos hablado de que Dios pide que su iglesia esté atenta a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Si Dios nos habla, seamos conscientes de lo que nos está hablando para poder avanzar en nuestro proceso de vida espiritual. Muchos creyentes, muchas personas que están dentro de las comunidades cristianas, muchas personas que se desean acercar a este pueblo que el Señor ha instituido, no quieren escuchar, no quieren atender la voz de Dios. Quieren atender la voz de una persona, de una religión, de un movimiento, pero no quieren atender la voz de Dios. O sea, es importante entender que Dios quiere ministrar en su iglesia, en su pueblo, y cuando escuchamos atentamente, entonces sabemos qué hacer en nuestro diario vivir para agradar y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Entonces, el Señor nos ha dicho que estemos muy atentos a la voz del Señor. Luego nos ha dicho de una manera especial que de una manera muy juiciosa nuestras vidas puedan estar concentradas a hacer la tarea. Ser hacedores y no solo oidores. Dios lo está demandando de una manera especial. Si yo he escuchado bien la palabra de Dios y si estoy viviendo bajo el Espíritu, entonces yo puedo hacer la tarea de Dios con diligencia. Si no la estoy haciendo porque he atendido la voz de Dios, entonces voy a flaquear en mi servicio hacia el Señor, mi vida se va a debilitar en el proceso, seguramente voy a querer desertar de muchas formas y muchas maneras, pero cuando yo estoy en el Espíritu, entonces atiendo la voz de Dios y sé quién es el que me está hablando, y por eso lo que voy haciendo, lo voy haciendo para la gloria de Dios, así construir el reino de una manera muy significativa. Ahora, en esta ocasión, entonces, unimos a estos dos elementos que hemos mencionado, este tercero, que es el de la perfección. O sea, es importante, estamos atentos a la voz de Dios, obramos conforme a la palabra de Dios, y ahora el Señor nos demanda de que seamos perfectos, como nuestro Padre está en la perfección. Aquí hay dos elementos que deseamos, ¿verdad?, que haya una comprensión. En primera instancia, la importancia de entender qué es la perfección en Cristo Jesús, y segundo, entender el propósito de la vida cristiana. El propósito de la vida cristiana es ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Y esto es muy relevante para el creyente, para la persona que está buscando al Dios Todopoderoso. Ese propósito es significativo. Recordemos bien, el propósito es alcanzar, reflejar la imagen de Cristo Jesús. Entonces, eso se logra a través de la perfección. Yo voy sirviendo al Señor, en el servicio me encuentro con muchas situaciones que me van perfeccionando para agradar y glorificar el nombre de Dios, porque lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque he estado atento a lo que Dios me dice. Y entonces todo proceso me ayuda a mi crecimiento. Cuando yo no quiero ir bajo la dirección de Dios, entonces los primeros problemas me van a llevar a tener problemas con la gente, con las personas, voy a tener discusiones con ellos, me voy a desanimar, me voy a debilitar y a lo mejor voy a huir de lo que Dios ha demandado de mi vida. Por eso es importante, atención, es muy importante hacer la obra de Dios y es perfeccionarnos. Miremos algunos elementos de esto brevemente. En primera instancia, entender que el fundamento de la palabra de Dios, entender que el fundamento es la palabra de Dios. O sea, yo a través de la palabra de Dios, usted a través de la palabra de Dios, entonces va alcanzando perfección, porque la palabra de Dios, como dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, es útil para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Esto nos ayuda de una manera muy importante a perfeccionarnos. Y otro aspecto, lo que dice Hebreos capítulo 4, 12, dice: la palabra de Dios es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. O sea, ella nos perfecciona. Otro aspecto que entender esto es que al percibir que las Sagradas Escrituras es el soporte, el fundamento para poder avanzar en la comprensión de lo que Dios demanda de nuestras vidas, el Señor nos demanda entonces a que nuestra vida sea perfecta, transformada. O sea, la obra transformadora de Cristo Jesús. Cristo nos transforma de una manera especial. Filipenses 1:6 dice: y estar confiados de que Dios comenzará y perfeccionará su obra en nosotros. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: transformados de gloria en gloria en la misma forma que Cristo por el Espíritu en el Señor. Es importante eso, o sea, es transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo. Qué bueno cuando podemos entender que nuestras vidas van siendo transformadas y entonces pueden ver en nosotros personas que
imitamos al Jesús de Nazaret, imitamos al Dios Todopoderoso y buscamos obrar conforme a su palabra. Un tercer aspecto que es relevante es entender la importancia de la oración y la comunión. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice: preservar en la oración, velando en ella, en la con acción de gracias. Juan 15, 5 dice: permanecer en Cristo para dar frutos. Apartados de él nada podéis hacer. Por eso la invitación que el Señor demanda en nuestras vidas, la importancia de orar para estar en comunión con el Padre Celestial, y la comunión, estar en común con el Señor, que es lo que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Nadie puede crecer al margen de la oración y la comunión con el Padre Celestial. Otro aspecto, podemos también mencionar el hecho de algunas anécdotas y testimonios de personas que fueron transformadas en Cristo Jesús. Un ejemplo, el apóstol Pablo. Era una persona que buscaba a los cristianos para matarlos, pero cuando se encuentra con Cristo Jesús es transformada para amar y para glorificar. Primero la gente le tenía miedo, temor, ahora lo que hace la gente es apreciarlo por lo que está haciendo, y otros lo odian por causa del Evangelio, por la palabra de Dios, pero no porque quiere hacerles un daño. Antes lo odian porque Él quiere hacerles un bien, acercarlos al Padre Celestial. Otro ejemplo, mal ejemplo, es el de Judas. Judas no llegó hacia la meta, simplemente se devolvió. El centro para él no era Cristo Jesús, y por eso tuvo dificultades en su proceso de vida espiritual. Y hablemos de un tercer ejemplo que debe ser usted, yo, nosotros. El ejemplo de nosotros, o sea, nosotros sí estamos siendo transformados a la luz de la palabra del Señor. Esto es lo que nos demanda el Señor de una manera muy significativa: ser transformados en lo que Dios espera en cada uno de nosotros. Por eso es importante también otro punto en este aspecto, y es la perseverancia en la fe en Cristo Jesús. La perseverancia en la fe y la esperanza en Cristo Jesús. O sea, es para poder crecer en nuestra vida espiritual tenemos una perspectiva, y es una esperanza, no una duda sobre lo que Dios puede hacer, sino una certeza de lo que Dios puede hacer. Y por eso colocamos nuestra mira en Jesús de Nazaret. Las personas que colocan las miras en religiones, en movimientos, en denominaciones, en lo que está en su contorno, terminan flaqueando y terminan teniendo una vida, creyendo que son los mejores creyentes, terminan con problemas serios en su vida espiritual. De una manera muy impresionante. Hebreos capítulo 12, verso 1-2 dice: correr con la paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor de nuestra fe. Por eso es importante lo que el Señor demanda. Romanos 5, capítulo 5, verso 3-5 dice: la tribulación produce paciencia, la paciencia produce la prueba, y la prueba esperanza. Eso es muy relevante entender que en medio de una tribulación nuestras vidas van creciendo, porque nuestra medida es la estatura de Cristo Jesús. Perfeccione, que la vida pueda, que la gente, los que están en su contorno, puedan percibir que nosotros estamos siendo transformados, porque la perfección está llegando a nuestras vidas y estamos cada vez más y más pareciéndonos a Jesús de Nazaret. El Señor Jesucristo demanda de nuestras vidas que podamos llevar un evangelio especial para salvar a muchas personas de las manos de Satanás, del pozo cenagoso, del infierno, y podemos lograrlo si nuestras vidas son transformadas, porque el mundo necesita, ¿verdad?, ver vidas transformadas para poder seguir avanzando y reconocer también a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Dios continúe bendiciendo sus vidas, y que estas reflexiones sigan siendo de mucha potencia, de mucho valor para cada uno de ustedes. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor dele like, suscríbase a nuestro canal y compártalo con todas las personas que conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.